Bueno, vamos a aprovechar que el compañero tenía algunas dudas con la configuración de Grobimame y vamos a ver en el menú dónde se configura y qué opciones tenemos. Entramos en la sección Setup y vamos a Emulator Settings, Emu Settings, y vamos a la opción de Grobimame Settings. Bien, una vez que pulsamos tenemos unas pocas opciones para configurar. Por ejemplo, esto va a depender mucho de nuestro driver en uso. Tendremos que comprobar primero cuál tenemos, qué CPU tenemos, qué capacidad de PC tenemos para emular. Y podemos optar por empezar, por ejemplo, con una emulación, digamos, moderada, ¿no? Con una configuración moderada. Seleccionamos nuestra opción de monitor. Entre las disponibles, podemos empezar probando con Generic 15 o con Arcade 15 extendido. A mí me gusta mucho esta configuración de monitor para los televisores, pero no es compatible con todas las resoluciones y para algún juego tendremos que usar Generic 15. Por lo tanto, vamos a empezar con Generic 15 como una, digamos, configuración base para irnos haciendo un poquito al asunto de lo que es la configuración de Grobimame. El dot clock lo podemos dejar en 0 si utilizamos AMD GPU. Si utilizamos el driver Radeon, convendría ponerlo en 15, por ejemplo, que no es muy agresivo y va muy bien, funciona perfectamente. En mi caso utilizo AMD GPU, lo voy a dejar en 0, pero como digo, podéis utilizarlo en 15, incluso en 25. Si vais a utilizar una CPU muy modesta, tipo Futro, por ejemplo, había que utilizar otro tipo de configuración para él. Pero bueno, si utilizáis un driver Radeon, dot clock en 15, perfecto. Si es AMD GPU, el dot clock en 0, no hay problema. Vale, la opción rotate, pues si queremos ver los juegos verticales rotados en una pantalla horizontal para poderlos jugar medianamente potable, pues lo dejamos en 1. Si queremos utilizar esos juegos verticales en su formato vertical, pues tendremos que rotar el televisor. Ponemos rotate 0. En mi caso, como esto es un televisor en horizontal, lo dejo en 1. La resolución. Lo suyo es dejarla en auto, pero tenemos varias opciones. 2560 es una super resolución. 1280 es una super resolución más moderada, para equipos más modestos. En este caso, si utilizamos un Futro, es conveniente poner la resolución en 1280 y aumentar el dot clock a 15. En el Futro, ¿por qué super resolución en 1280? Porque aumenta la carga de CPU y ese tipo de PCs van muy justitos. Entonces, si tenemos una CPU moderada, podemos poner la resolución, la super resolución en 1280. Si no, en 2560. Si lo dejamos en auto, entonces Grobimame tomará la resolución original del juego o adaptará en la medida de lo posible la resolución original al preset de monitor seleccionado y entonces hará el cálculo y nos mostrará la resolución más óptima del juego, que no tiene por qué ser la original, pero generalmente es así. Y aquí una opción importante, el render de vídeo. Lo suyo es dejarlo en auto o en OpenGL. Estamos en Linux, utilizamos auto o OpenGL. La opción antigua, que sería la aceleración, no es conveniente. BGFX, olvidaros totalmente. Y la opción por software, la video render por software, depende de cada uno. A mí no me gusta. Auto, OpenGL. Que vemos que no nos es óptimo, podemos probar en Axel o en software. Esto es la configuración general de Grobimame, no individual por juego. En audio latencia yo lo tengo en 1. Lo normal es tenerlo en 2. Ni muy alta ni muy baja. La latencia de audio en 2 es suficiente. Podemos ponerlo en 3 si vemos que nuestro PC sigue arrastrándose con muchos juegos. Hay títulos que no están
totalmente emulados y que depende de nuestra CPU que funcionen o no. No tiene nada que ver con el sistema, sino con qué PC estamos utilizando. Audio latencia. En 2 es correcto. Podemos jugar con ello, probar en 3, que sería menos agresivo, o podemos probar en 1. Yo lo tengo en 1 porque esta CPU me lo admite bien. Ahora pulsamos el botón A si el mando es de Xbox, la tecla Z si utilizamos el teclado, y nuestras opciones se guardarán. Vale, ya tenemos visto la configuración global. Y luego tenemos nuestra configuración por juego. Por ejemplo, en juegos Capcom, que podemos utilizar con Grobimame. En juegos arcade, que es lo más típico, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la configuración de un juego, este mismo, Radiant Silvergun. Pulsando S 2 veces nos sale la selección de emulador o core. Si pulsamos en un mando de Xbox, por ejemplo, en mi caso estoy utilizando este mando de Xbox One, pues si pulsamos 2 veces en Y, nos sale también el menú. En emulador seleccionamos nuestro core, Arcade Setting, Personal Options. Le pulsamos a la A y cargamos el juego. Vale, esto nos va a mostrar el menú de configuración por juego. Este menú configura las opciones únicamente de este juego, o sea, del juego en el que entremos con este core. Podemos cambiar el preset de monitor únicamente para ese juego, en vez de utilizar el genérico que hemos configurado antes, va a utilizar el que le indiquemos aquí. Podemos cambiar el preset, como digo, el preset de monitor. Podemos cambiar el dot clock adaptado solo para este juego, ejemplo, modo Tate original, rotado a la derecha, rotado a la izquierda o ninguno. Podemos tener nuestra configuración de juegos general, por ejemplo, para un monitor horizontal, y en un juego en particular podemos hacer que se rote hacia un lado o hacia el otro. Modo original, rotado a la derecha, rotado a la izquierda. La resolución del juego. Podemos utilizar una super resolución, como hemos visto antes, solo para este juego. El resto de los juegos utilizarán la suya. Esto es muy bueno para sistemas como Model 2. Model 2 que se está incorporando ahora lo que es Amame en las últimas versiones y funciona muy bien. Dependiendo de nuestro preset de monitor y demás, nos puede compensar utilizar una super resolución. Igual podemos utilizar el video render adaptado para este juego, simplemente tenemos uno general y para un juego en particular pues lo cambiamos aquí. Podemos activar, desactivar el HUD para ver en la esquina de la pantalla el consumo de CPU y demás. Y luego nada más pues que cargamos el juego, ¿vale? Podemos hacer... Voy a activar el HUD, el video render lo voy a dejar en OpenGL, la resolución nativa. Y ahora le damos al botón A para cerrar este menú y que se guarde las opciones. Bien. Pues ahí vemos como el juego ya se ha adaptado, la pantalla ya se ha adaptado, ha cambiado la resolución, por eso podemos ver el HUD ahí como se ve un poquillo ahí trinchado. Vemos que está utilizando OpenGL. Vemos en los cambios de resolución cómo el HUD se va adaptando. En este caso no es muy legible. Bueno, pues aquí tenemos la configuración personalizada del juego. Esto genera un archivo ini en la carpeta donde se guarda la ROM y cada vez que usemos este juego cargará esa preconfiguración. Vale. ¿Qué hacemos para que no nos salga ese menú? Pues ahora cambiamos de nuevo el core. Entramos donde hemos cambiado el core y hemos seleccionado Arcade Settings Personal.
y lo ponemos en el core MAME Standalone o en auto. Podemos utilizar RetroArch con el último core de MAME. Podemos utilizar MAME 2003, pero bueno, este es un core no conveniente o no muy recomendado para nuestros setups de PC. Más bien es para PCs muy antiguos o para RPs o sistemas con muy poca potencia. Nuestros setups de PC, de CPU, tienen más potencia normalmente, por lo general, y podemos utilizar perfectamente nuestra última versión de Groovy Mami. Ya digo, versión que normalmente, mensualmente, se va compilando y actualizando para el sistema. O sea, siempre vamos a procurar tener siempre MK4 a la última versión de Groovy Mame y así aprovechar todas sus ventajas y novedades. Podemos poner en Groovy Mame Standalone o en auto. Modo auto utiliza Groovy Mame Standalone. O sea, el auto carga directamente esta versión. Y ahora cargamos el juego y ya no nos sale ese menú de selección de opciones. Pero el sistema carga las opciones que se han creado. Va a utilizar esas opciones, ¿vale? Por así podemos configurar independientemente algunos títulos un poco más complicados. Importante, tener una configuración base del emulador correcta para nuestro setup, para nuestro PC. Y después en títulos específicos, como digo, por ejemplo, Model 2 pide cositas. Model 2 es un sistema que pide sobre todo o un monitor genérico, Generic 15 de monitor, o un cambio de resolución. Vamos a probar, por ejemplo, este de Zoralive. Bueno, pues este ya está configurado, ya lo tengo configurado. Hubiera preferido que no se viera bien para ver el cambio, pero bueno, podemos probar otro que no haya yo probado anteriormente, aunque sea difícil, porque normalmente los pruebo casi todos. Pero bueno, vamos a ver este Pilot Keys. Bueno, como digo, normalmente los tengo todos probados y la configuración ya es correcta, pero lo normal es que os puede pasar que no se vea el juego y tengáis que configurarlo. O sea, hacer una configuración específica para el juego.